Hay un WhatsApp para vuestras notas de voz, 633 50 50 11, y el Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, además de espacio en blanco @rtve.es, nuestro email. Vamos ya con algunos de los temas que esta noche nos esperan y que os hemos preparado. Nuestro viaje de hoy nos va a llevar a la búsqueda de ciertos habitantes de la oscuridad. Extraños habitantes como estos. Según la leyenda, los vampiros son criaturas míticas que sobreviven alimentándose de la sangre de seres vivos. Provocan pesadillas, vagan de noche y hunden sus colmillos en el cuello de sus víctimas. Pero tienen un origen histórico y, como afirman algunos, siguen existiendo. Si nos acompañas esta noche, iremos en su búsqueda. De paso, nos encontraremos con otras criaturas de la noche, licántropos, hombres lobo y algo más. Será nuestro primer tema, pero habrá más. Habrá más misterios esperándote. El viaje está listo. ¿Nos acompañas? Tenemos invitados especiales esta noche. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Parte de la felicidad, sobre todo para saludar a nuestro primer invitado, José Luis Cardero. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Un placer que estés con nosotros. Ya te digo que mucha gente ya celebrando, hemos anunciado en redes que estabas, celebrando que estés aquí. Eres uno, te lo he dicho otras veces, de los invitados favoritos del programa. Pues muy agradecido, sobre todo a nuestros oyentes y por supuesto a vosotros. Un placer que estés aquí. Déjame que, para quien no te conozca, que no eres un maestro de la antropología, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Antropología Social y Cultural, también doctor por la Universidad Complutense de Madrid en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones. Te has interesado siempre por las tradiciones, la esvástica que hablábamos hace un momentito, esas cosas raras, nazis. Sí, es una cosa que desde siempre me ha llamado la atención. Yo me acuerdo que la primera vez que entré yo en contacto con este fenómeno, sigue siendo un fenómeno todavía hoy, a pesar de los años que han transcurrido, y de la terrible crueldad que supuso el nazismo, por ejemplo, los millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, pero a mí me atraía sobre todo la oscuridad que lo rodeaba. Y yo creo que empecé mis investigaciones, empezó mi gusto por este tipo de temas, que después descubrí que eran temas antropológicos, temas, por supuesto, también psicológicos. Jung los destacó mucho en su inconsciente colectivo y en lo que es la sombra, ¿no? De la que después hablaremos. Y a mí siempre me interesaron mucho estos temas, especialmente por eso, por la dificultad, tanto en el acceso a ellos como en controlar su desarrollo. Hoy vamos a hablar precisamente, vamos a entrar en esa oscuridad, en esa noche, para ver a alguno de los habitantes. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Lo que no sabía, José Luis, es que habías estudiado medicina, me lo contaba ahora sí, antes de empezar. Sí, estudié medicina, hice como 5 cursos, creo, de la carrera. Al final lo dejé por razones de trabajo y por razones en parte del régimen que en aquellos momentos existía en España, que como yo pertenecía a las Juventudes Comunistas de España... ¿Ah, sí? Sí, pues me expulsaron de la universidad, me hicieron un expediente y me expulsaron. Sencillamente así se hacían las cosas en aquellos tiempos, ¿no? No sé si la gente lo sabe o no lo sabe, pero lo cierto es que es así. Y entonces dejé de estudiar medicina. Como mi mujer estaba estudiando sociología, pues me pasé a la sociología en un, creo que en vano intento de conjurar aquellos fantasmas que se habían levantado contra mí, ¿no? Y la verdad es que la carrera de medicina me sirvió de mucho, aunque no la terminé, me sirvió de mucho porque es una carrera muy prolija, con un montón de conocimientos. Tuve la suerte de tener unos profesores magníficos en la Facultad de Medicina de la Complutense,
Y yo creo que a partir de ahí nació mi curiosidad, ¿no? Porque ellos insistían mucho en que en aquellos momentos, yo me acuerdo todavía que el médico, decían ellos, tiene que ser una persona que observe, es una persona que mire. Y eso, pues, esa especie de manía me llevó a mí por caminos muy lejanos. Muy lejanos. Esta noche lo vamos a comprobar. 12:14, 1:14 en las Islas Canarias. Estamos en directo. Nos vamos de viaje esta noche a buscar seres que habitan en las sombras. Ya veréis. Comenzamos nuestro itinerario de la noche, buscando a seres oscuros. Entidades que habitan, según dicen, en las sombras de la noche y que guardan su presencia, su realidad, envolviéndola en leyendas para ocultarse. Escuchemos lo que dice el maestro Fernando Jiménez del Oso. Ahí fuera, entre las sombras, hay algo. No es hombre ni animal. No está vivo ni está muerto. Es algo que acecha, que se esconde esperando al caminante solitario. Algo hecho de la misma sustancia que los sueños. Algo sin forma, capaz de adoptar 1000 formas diferentes. Ahí fuera, entre las sombras de la noche, está el miedo. Ha sido siempre así, porque es parte de la condición humana. Somos criaturas diurnas. Pese a las conquistas técnicas que permiten crearnos un entorno independiente de las condiciones astronómicas o meteorológicas, nuestro reloj interno está sujeto a la alternancia de luz y oscuridad. Durante el día nuestra razón está alerta, activa, despierta. Del alba al ocaso pensamos y actuamos. Nuestra temperatura corporal, la frecuencia de nuestro pulso, la resistencia eléctrica de la piel y la secreción de nuestras glándulas así lo determinan. Es al llegar la noche cuando o dormimos o somos intrusos en un territorio que no nos pertenece. La noche, un territorio que no nos pertenece, un lugar donde habitan extraños seres. Vayamos a descubrirlos. 900-137-137, hacernos una llamadita, hacernos saber desde dónde nos escucháis, desde qué parte de España o del mundo nos escucháis. Qué inspirado Fernando Jiménez del Oso, el maestro, ¿eh? Hombre, es una auténtica lección la que da con sus palabras y, desde luego, es muy cierto. Ajá. Es muy cierto porque el ser humano... ¿No estamos hechos para la noche? Yo pienso que sí, que estamos hechos para la noche. El problema está en cómo circular por la noche. La mayor parte de los maestros, desde los chamanes del Paleolítico, los chamanes más o menos recientes, hasta nuestros días, han sabido que al otro mundo, a ese otro mundo que parece que, como decía el maestro, se anuncia con la oscuridad, la entrada y la salida de ese mundo necesita un saber, un conocimiento que habitualmente ha sido un conocimiento reservado, un conocimiento secreto, en poder de ciertas personas que lo utilizaban y que lo manejaban. Yo por eso no creo que el ser humano no esté hecho, porque es que si no sería imposible que ellos hubieran podido acceder. Sin embargo, en las tradiciones, desde la más remota antigüedad, hay leyendas que nos confirman que efectivamente es posible visitar ese mundo. Luego me dirás cómo. Tú aquí hiciste popular una palabra que yo no conocía, lo luminoso, que es lo contrario de lo luminoso. Hay una especie de sucesión de estados que son lo luminoso o lo luminoso primordial. Lo luminoso viene de numen, los seres luminosos, según nos describen los investigadores, pues como Georges Dumézil o Mircea Eliade, por ejemplo, son seres que no pertenecen del todo a nuestro mundo. Yo creo que hay que ir más allá. Lo luminoso es algo que es posiblemente totalmente extraño y ajeno a nosotros. Y entonces lo luminoso de vez en cuando se prolonga o se proyecta en nuestro mundo y forma algo que nosotros conocemos como lo religioso.
No, perdón, como lo sagrado, digo mal, como lo sagrado. Lo sagrado. Lo sagrado. Lo sagrado es una proyección de lo luminoso que efectivamente mantiene todavía muchas de las estructuras de lo luminoso dentro de sí, pero ya es un poco más cercano a nosotros, aunque sigue siendo bastante extraño. Lo sagrado sigue siendo bastante extraño a lo humano. ¿Y cómo se soluciona esta especie de contradicción? Pues transformándose en lo religioso. Lo religioso es, digamos, la etapa sociable o socializada de lo sagrado, pero que sigue conservando todavía en lo religioso, en lo que son las religiones que nosotros conocemos, que son instituciones sociales. Todavía hay algunos detalles que de repente nos pueden proyectar hacia atrás o hacia ese mundo extraño de lo sagrado y de lo luminoso, ¿no? Déjeme que hagamos una pausita. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche con José Luis Cardero, mandándote saludos ya desde muchas partes del mundo. Sandra Ortiz desde Quito, desde Tánger, te mandan abrazos. Dice que qué bien, que te extrañaba mucho que estés aquí de nuevo. Decías de lo extraño. ¿Qué habitantes puede haber en la noche? Bueno, pues efectivamente todas estas cosas que pueden existir tanto en lo luminoso como en lo sagrado han sido dibujados, han sido esculpidos, han sido construidos, han sido imaginados por los seres humanos desde las épocas más remotas. Tenemos montones de esculturas que una estudiosa que a mí me interesa muchísimo, siempre me ha interesado muchísimo, como Marija Gimbutas, que es una historiadora de las religiones desde las etapas más primeras del ser humano, habla de las diosas y de los dioses de la vieja Europa, ¿no? Y entonces, cuando tú ves de lo que habla, pues son esas figuras que son como unas figuras no terminadas de construir, unas figuras más o menos humanas, pero o bien con los senos demasiado abultados, con los glúteos demasiado grandes, con la estatura no del todo desarrollada. En sus brazos crecen como una especie de tumores o de figuras, es decir, son unas figuras que no acaban de encajar en lo nuestro. Y que Marija, cuando habla de estos, habla de las de grandes diosas y los grandes dioses de la primera antigüedad, sobre todo de las grandes diosas, de lo que en gallego conocemos como a bella das bellas, la vieja de las viejas. La vieja de las viejas es la madre tierra, es la madre que devora a sus hijos y que los pare, que los echa otra vez al mundo. Bueno, pues esas figuras son probablemente huellas de lo luminoso. ¿Pero eso no pueden ser imaginaciones de la gente que captaba anteriormente ese tipo de cosas? ¿O realmente existen quizás esos seres en otra dimensión que nosotros no podemos visitar normalmente? Bueno, yo creo que son las dos cosas. Yo estoy convencido de que en alguna, además lo he dicho muchas veces, no tengo ningún inconveniente en decirlo porque lo creo más o menos así, en alguna etapa de nuestra historia o de nuestra permanencia en este planeta, yo creo que hemos sido visitados por algún tipo de criaturas, no sé si procedentes de otras dimensiones, procedentes de otros mundos. Claro, lo absolutamente extraño sería que el universo estuviera vacío, que solamente estuviéramos nosotros en él, ¿no? Entonces es muy posible que efectivamente todo eso diera lugar a estas imágenes de los dioses y de las diosas. ¿Cómo se le ocurrió al ser humano la idea de que existen seres más allá de él y que esos seres son poderosos porque encarnan el cielo, encarnan la tierra, encarnan la vida, la muerte? Es decir, todas las cosas que auténticamente han impresionado a los seres humanos desde los tiempos más remotos, se encarnan y se transfiguran en dioses. Yo estoy convencido de que todo eso evidentemente viene de una fuente inicial, de una fuente no se sabe cuándo ha podido ocurrir. Lo conservan todas las religiones hablan de esas criaturas extraordinarias que de repente se aparecen en forma de pez, en el mar, en forma de ave. Los vasos griegos de la época geométrica están llenos de representaciones de estas figuras extrañas, precisamente acompañados de la esvástica. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Y yo creo que todo eso viene de ahí, viene un poco de construcción de nuestra mente, pero también de visiones del pasado. Muchos de ellos, José Luis, con alas
o con ambiente, o con cara como serpiente o reptiloide, ¿no? Qué curioso. Bueno, tienen todo tipo de representaciones. Hay aquellos que tienen una forma más o menos parecida a la nuestra, como yo comentaba antes. Hay otros que son efectivamente extraños. Hay representaciones de aves, representaciones de animales que nosotros conocemos, por ejemplo, como las liebres. Las liebres son animales del ultramundo. Las liebres. Las liebres, estos bichos que van tan deprisa, que corren tan rápido, son representantes de otro mundo porque se llevan consigo, cuando corren, se llevan consigo las almas. Las serpientes, por ejemplo, que son tan comunes y que están tan abundantemente representadas en todas las artes desde los tiempos más remotos, son la representación de una diosa, de un espíritu que tiene en sí la ciencia y el saber, y que lo esconde en lo más profundo de la tierra, ¿no? La propia tierra, las propias cavernas y las cuevas que, como sabemos, sobre todo en nuestro país, siguiendo, es curioso, ¿no?, la trayectoria de la Vía Láctea en el cielo, hay una sucesión de cuevas que recorren prácticamente toda Europa, hasta nuestras cuevas de la cordillera cantábrica, ¿no?, que son famosas en todo el mundo y que están llenas de representaciones que todavía no han sido explicadas. Bueno, pues eso probablemente sea el camino hacia la tierra de los muertos, ¿no?, que está recogido en todas las tradiciones. ¿Y cómo se le ocurre eso al ser humano? Pues evidentemente porque el ser humano tiene un cerebro. Sobre todo el ser humano casi siempre ha formado parte de un grupo social, en el que estas cosas se desarrollan más, y sobre todo porque ha sido dirigido probablemente por algunos especialistas que nosotros llamamos hoy chamanes, ¿no?, que son, como dice Mircea Eliade, especialistas en el viaje al más allá. Te siguen saludando, Gonzalo, desde Chihuahua. Dice, excelente programa, soy todo oídos, con nuestro invitado José Luis Cardero. La esvástica has nombrado, y esa en unión a esos extraños seres. ¿Qué significa la esvástica? Aunque dentro de poco vamos a hacer un programa hablando más extensamente de ello, que está en casi todas las culturas, se encuentra en montones de lugares, incluso en Europa. Sí, bueno, la esvástica... Antes de que la utilizara Hitler y los nazis, me refiero. Es probablemente un signo que viene del Paleolítico, incluso no me atrevería a decir que más hacia atrás, pero yo tengo recogidas en mis textos y en mis cuadernos dibujos que vienen del Paleolítico, ¿no? Es decir, que ahí está una especie de cruces que no todavía eran como la esvástica que conocemos ahora. Yo le llamo los esvastiformes, es decir, son un grupo de signos que se parecen mucho, que no solamente tienen 4 brazos, pueden tener más de 4 brazos, no solamente brazos rectos, sino brazos curvos, es decir, que es muy variada su forma y su procedencia, efectivamente, está en casi todas las culturas. En algunos lugares representan los movimientos turbillonescos, los huracanes, los ciclones. En otros lugares representa el sol. Es decir, no siempre representa lo mismo. Pero yo creo que una de las representaciones más importantes que la esvástica tiene es su condición de aviso sobre cambio de paso de universos, de un universo espacio-temporal a otro, o de un paso de un estado de conciencia a otro. Siempre que hay una transformación o un paso de este tipo, casi siempre suele haber una esvástica. Por ejemplo, en los vasos griegos es muy abundante. Ya. 2 preguntitas antes de seguir a la búsqueda de estos extraños seres. El mundo intraterreno, ese de la profundidad, ¿tiene que ver con este universo luminoso, con este universo del oscuro, el de la muerte para muchos pueblos, el que se da debajo de la tierra? Pues sí, efectivamente, hay una gran conexión entre el interior de la Tierra. Hay un viejo rito que los chamanes antiguos hacían, los chamanes de hace muchos miles de años, hacían que se llevaban a sus 2 o 3 discípulos con ellos, se penetraban por las cuevas hasta lo más profundo, hasta los lugares más profundos de la cueva, e iban sellando a su paso, con las manos empapadas en pintura mágica, iban sellando, por eso se ven muchas huellas de manos en las pinturas murales, ¿no? Y entonces iba sellando, iba delimitando un espacio que era efectivamente el espacio que estaba en la frontera con el ultramundo. En el ultramundo estaban los animales espíritu, que él se encargaba de invocar, lo que ellos llamaban animales espíritu, que eran una especie de fuerzas que salían a través de esa pared que representaba la frontera con el ultramundo que hay más allá, ¿no? Entonces tenemos esa concepción profunda
subterránea del ultramundo, lo mismo que después tendremos ya en la Grecia clásica una concepción, digamos, distinta, no metida hacia el interior, aunque también el famoso Tártaro estaba en lo más profundo del Hades, ¿no? del ultramundo de los griegos, pero también existía esa idea del mundo que estaba más allá del mar, más allá de ese gran océano, al que apuntaban las nubes, las estrellas que se iban disponiendo en el cielo, en la Vía Láctea, apuntaban hacia esa tierra de los muertos, ¿no? Para que exista la luz tiene que existir la oscuridad, ¿verdad? Sí, claro, evidentemente. Y hay una cosa muy importante también, que también debemos de saber. El bien no es independiente del mal. El bien y el mal están unidos. En casi todas las culturas, una manifestación del bien, no digo benéfica, sino del bien como concepto, es inmediatamente seguida o está contrapesada por una manifestación de lo que llamamos mal, ¿no? Es decir, que yo le llamo, aunque sea un poco redundante, y le llamo el bien mal o el mal bien, ¿no? Así, con un guión en el medio, porque efectivamente es una figura curiosa que está en todas las culturas. Vale, y te lo decía antes a micrófono cerrado, el ser humano actual ha perdido la capacidad de ver esos símbolos, de entender esas fuerzas, de sentirlas. Es difícil que la pierda, porque es una cosa interior, una cosa que está dentro. A poco que rasques un poco en nuestra moderna civilización tecnológica de última generación, de los móviles y de todas estas historias de las redes sociales y todo esto, a poco que rasques un poco, y muchas veces se rasca con conciencia o sin ella, aparece esa manifestación de esa visión. Es decir, yo creo que todos los seres humanos siguen teniendo esa facultad de poder ver ese tipo de cosas. Tratamos de hacerlo aquí. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con más temas buscando seres de la oscuridad. 900-137-137 en nuestro teléfono. Eso no significa que sean malos porque vivan en la oscuridad, ¿no? No necesariamente. Vale, seguimos. Radio Nacional de España se mueve. Te echaron de 9 colegios. ¿Por qué te echaban? ¿Por qué te echaban tantas veces? Tú eres socióloga. ¿Cómo estamos educando los padres a día de hoy? Estas personas populares, conocidas, cuando airean su vida... De pe a pa, las mañanas de Radio Nacional, con Pepa Fernández. Lo tenemos todo a punto y aquí estamos Juan Yeregui, Alfredo Lai... De lunes a viernes a las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Y recuerda, Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la madrugada. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Seguimos viaje por la oscuridad a la búsqueda de los seres extraños que la habitan. La cita ahora es con los licántropos. Antiguamente existía una gran conexión con los animales. Se creía que estábamos en el mismo nivel. Por eso no sería descabellado pensar que alguien pudiera convertirse en un animal o viceversa. Los licántropos son seres humanos que pueden transformarse en animales total o parcialmente. Normalmente suelen tener 2 formas, la del humano y la híbrida. Existen muchos datos acerca de ellos. Nuestro invitado nos ayuda en su comprensión. Vamos a tratar estos temas, vamos a hablar luego de hombres lobo y de vampiros, pero quizás desde otro punto de vista, no tanto desde ese popular de las televisiones y del cine. Te mandan saludos desde Buenos Aires, dice Ricardo Luca, desde Seattle, en Washington. Nos llevan escuchando hace 10 años, un placer estar contigo. Y hay una pregunta que nos hace un oyente que es invidente y pregunta: ¿qué opinas de las personas que, como a él, a lo largo de la historia han tenido que vivir en una oscuridad perpetua? No hay un universo luminoso para ellos, sino oscuro. Bueno, hay muchas personas que a lo largo de la historia que han sido invidentes por algún tipo de motivo, enfermedad o desgracia, lo que sea, o accidente, y sin embargo han sido unos grandes videntes. Porque la videncia, evidentemente, no es simplemente la visión física. Yo pienso que quizás la visión física sea, no voy a decir la parte menos importante, pero sí una parte, digamos, menos importante que la visión interna, ¿no? Yo creo que es importante. O sea que yo pienso que es cuestión de desarrollar
también esa facultad interior, ¿no? Nos siguen llegando saludos. Seguir haciéndolo, por favor. Decirnos desde dónde nos escucháis, cualquier parte del mundo. Desde Quillota, en Valparaíso, en Chile, también te mandan saludos. Muchas gracias. Veamos quiénes son esos, los licántropos. No tiene que ver simplemente con los hombres lobos, sino que hay algo más, ¿no? Bueno, hay una tradición bastante antigua que viene concretamente, la cita Pausanias, el autor griego, en su descripción de Grecia, que habla de un proceso, de una especie de suceso que tuvo lugar en un momento muy antiguo entre el dios Zeus y el rey Licaón, que era el rey de la Arcadia. Arcadia es una zona de Grecia que está en el Peloponeso, justamente en el centro del Peloponeso, está prácticamente en lo que es el centro de la cultura griega, y a la cual se conoce como Arcadia Feliz, ¿no? En todos los términos. Pero, sin embargo, el propio Pausanias nos da a entender, y algunos otros más, como Higino, y algunos otros testigos de aquella época, que no se trataba de una Arcadia tan feliz, sino que se trataba de una tierra nada menos que de licántropos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque una vez Zeus oyó hablar de Licaón, del rey de Arcadia, y descendió a comer con él. De los cielos. De los cielos, descendió, bueno, no exactamente de los cielos, descendió del Olimpo, ¿no? Ajá. Porque los griegos no tenían una referencia celeste del más allá, sino una referencia montañosa, en las cumbres de la montaña, por ejemplo, el Olimpo, ¿no? Él descendió de su mundo hacia el nuestro. Y Licaón, pues le sirvió una gran mesa de comida, y entre otras cosas le sirvió los restos de un niño que había matado y había descuartizado, y se lo ofreció a Zeus. Entonces Zeus, lógicamente, al darse cuenta, porque claro, era el padre de los dioses, de lo que tenía delante, lanzó una serie de rayos contra todos los asistentes a ese banquete, los destrozó a todos, y al rey Licaón le condenó a convertirse en lobo. Entonces Licaón, desde aquel momento, fue un rey lobo que, digamos, seguía las costumbres de su país, porque en la Arcadia estas costumbres, al parecer, eran corrientes, ¿no? Dar de comer carne. Las de comer carne humana, ¿no? Reunirse en forma imitando un poco a los lobos, porque yo quiero distinguir entre los licántropos y los hombres lobo. A mí me da la impresión de que después de todas las cosas que yo he podido leer, seguramente me quedan muchísimas más por leer, yo he llegado a la conclusión de que los licántropos, a los que se refiere estos textos de Pausanias y de Higino y de toda esta gente, se refieren más bien a miembros de sociedades secretas que existían en aquellos momentos, tal como dice, por ejemplo, los investigadores Otto Oefler o Stig Vikander o la propia Lili Weiser, ¿no? En los principios de los años 30, hay que decir que eran todos investigadores más o menos vinculados con los nazis. Concretamente, Otto Oefler fue miembro de la NNRV y fue profesor de Viena después, hasta que se murió en los años 70. Pero todos estos se dedicaron a investigar fundamentalmente las Mannerbunde, es decir, las sociedades secretas que había en aquellos tiempos, y todas estas sociedades secretas, que eran sociedades masculinas, como el propio nombre indica, Mannerbunde, eran sociedades iniciáticas, es decir, todo el que quería entrar en ellas tenía que sufrir un periodo de iniciación. Entonces, una de las cosas que Otto Oefler describe en su libro de la antigua cultura sagrada de los germanos, dice que esta iniciación consistía en que el individuo se comportase como un muerto que volvía del más allá y atacase a los vivos. Es decir, que muchas de las leyendas que a lo mejor existen entre la tradición de los vivos que son atacados por los muertos que vuelven, pueden basarse precisamente en este tipo de cosas, ¿no? En estas Mannerbunde, que sus iniciados o sus iniciandos, en este caso, tenían que cumplir esa misión, ¿no? Es curioso porque ahí esos iniciados o iniciandos estaban en lo que se llamaba el bosque primordial, que es un espacio especial en donde se dan lugar todas estas criaturas extrañas, como los licántropos, ¿no? Todas las tradiciones hablan de que los licántropos están en el bosque primordial, pero hablan de ellos como una especie de grupo, que evidentemente devoraban carne humana, hacían una especie de sacrificios muy extraños, pero yo estoy convencido, o creo estar convencido, de que las pruebas nos hablan de que eran, en verdad, sociedades secretas. Y me contabas también de
los Berserkir, dos grupos de Escandinavia también que tenían una extraña transformación. Sí, los que llamaron Berserkir y los Ulfednar. Los Berserkir eran los hombres oso y los Ulfednar eran los hombres lobo. Es decir, que ellos iban a las batallas, unos vestidos o revestidos con una piel de oso y otros con una piel de lobo. Pero el problema no era que fueran revestidos con sus pieles, ni que se comportasen como los osos o como los lobos. Es que estos señores o estas personas, de repente, tenían una especie de función extraña en su mente o en su cuerpo, en que se producía un proceso de transformación. Los Ulfednar en lobos, en guerreros lobo, y los Berserkir en guerreros oso. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues pasaba, esto lo describe muy bien, se describe muy bien en las sagas irlandesas. ¿Qué pasaba con ellos? Pues pasaba lo siguiente, que de repente les entraba una especie de somnolencia, una especie de sopor, y el propio escritor de las sagas nos dice, era muy peligroso acercarse a ellos cuando tenían ese principio de sopor. Entonces, ¿por qué lo dice? Pues porque evidentemente él había sido testigo de algún tipo de transformación extraña, ¿no? En ese momento, cuando pasaba ese sopor, estallaba una especie de furor terrible, de tal manera que esa persona era absolutamente insensible a todo tipo de golpes, de lanzazos, de flechazos, de ataques con fuego. Es decir, él era absolutamente insensible a todo esto, y se llevaba por delante todo lo que encontraba. Tanto es así que los Berserkir y los Ulfednar formaron parte de la Guardia Real de los primeros reyes escandinavos. Formaba la Guardia Real de esos reyes eran Berserkir y Ulfednar. Y después, una vez que les pasaba esta especie de estado extraño, en el que verdaderamente había una transformación, sin plantas, sin drogas, sin nada, según se cree saber, no tomaban ningún tipo de droga, era una cosa absolutamente psicológica o psíquica, ¿no? Freud o Jung hablarían de la explosión del inconsciente colectivo, ¿no? De la aparición de la famosa sombra, de la que después hablaremos también cuando hablemos de los vampiros, ¿no? Es decir, esa sombra, esa especie de ser extraño que se produce un desdoblamiento. En algunos casos el ser queda tendido como muerto en su cama o en su lecho, y la sombra de ese ser sale al exterior y actúa como lobo, actúa como oso. Pero en este caso no, en este caso parece que eran los propios individuos los que actuaban como tal. De repente se les pasaba, volvía otra vez ese estado de sopor, se quedaban como medio dormidos o medio vacilantes, y terminaba esa especie de proceso. Pero claro, se habían llevado por delante pues a medio ejército enemigo, ¿no? Antes de pasar a ver hombres lobo más concretamente, este tema tiene que ver con eso que hablan algunos chamanes de que se convierten en animales, o que tienes un nahual, un animal que te protege, en esas tradiciones de las praderas y de los indígenas. Bueno, es muy posible que sí, porque efectivamente uno de los chamanes, que según el IADE son fundamentalmente especialistas en el viaje al más allá, para rescatar almas que se han ido antes de tiempo, para luchar con los dioses del más allá, muchas veces se transforman en animales, y concretamente en lobos, para poder cumplir esas funciones, ¿no? Es decir, que los chamanes tienen, por lo menos, ese conocimiento secreto, esa parte del conocimiento que permite esa transformación, que viene de muy antiguo, probablemente de los primeros estadios de la cultura humana. Seguimos, 12:42, 1:42. En las Islas Canarias. Hablaremos ahora, preguntan que qué opinas del famoso caso de Manuel Blanco Roma Santa, pero hablaremos ahora, pues nos vamos a la búsqueda de hombres lobo. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Otra de las criaturas que habita la noche es la conocida como el hombre lobo. Hace 25 años mi padre lo encontró. Estaba despedazado y medio devorado. Lo que fuera que hizo aquello era enorme. Y los cartuchos no lo mataban. Sin dudarlo, mi padre fundió la plata que teníamos para hacer balas. Desde entonces, jamás salió de casa con luna llena. Y están aquellos que dudan del poder de transformar a los hombres en bestias. Hay una bestia entre nosotros.
Hombres lobo, leyendas de la noche o una realidad que se esconde en las sombras. Vamos a tratar de averiguarlo. Te saludan desde Jerusalén también. Muchas gracias. Para que veas la cantidad de lugares que se nos escucha. Una pregunta, te dice, ¿por qué se habla siempre de hombres lobo? ¿Por qué hombres y no mujeres? ¿Hay mujeres lobo también? ¿Lobas? Sí, también hay transformaciones femeninas. Son menos corrientes, están menos recogidas en la literatura, pero efectivamente las hay. Vale. Las hay también, sí. ¿Y qué es un hombre lobo? ¿Cómo se puede uno llegar a convertir en un hombre lobo? ¿Es simplemente una leyenda o hay algo más? Bueno, evidentemente los hombres lobo ahí tienen una cierta distinción con los licántropos, de los que acabamos de hablar. Hay una placa de bronce en Torslunda, que es una localidad del norte de Europa, en donde aparece dibujada la transformación de un guerrero en lobo. Entonces, aparte de estas transformaciones coyunturales de las batallas y de las luchas y tal, existe efectivamente en todas las culturas europeas, en muchas culturas también del resto del mundo, la tradición de que un ser humano se puede transformar en lobo, bien porque le haya mordido un lobo, o se haya encontrado alguna noche con un lobo y haya tenido alguna batalla con él y le haya mordido, o bien porque le haya mordido un hombre lobo. Es decir, que no cabe duda que es algo que se transmite, ¿no? Que se transmite. Entonces, lo que pasa es que esta transformación es un poco diferente a la anterior, a la que hemos hablado de los licántropos. Es decir, aquí, por ejemplo, se hace mucho hincapié en que el hombre lobo, cuando sabe que se tiene que transformar, se va a transformar de humano en lobo, o en hombre lobo, primero tiene que desnudarse completamente. Es decir, es curioso porque aquí se ve una muestra, una etapa, un signo cultural, ¿no? La ropa es un signo evidentemente cultural en todas las culturas del mundo, ¿no? Es decir, tiene que desproverse de la cultura humana, tiene que quedarse absolutamente desnudo, libre de lo que la cultura humana le ha impuesto, pasar por una corriente de agua. Tiene que guardar la ropa. Tiene que guardar la ropa, y además tiene que guardarla bien, porque como veremos en su momento, si alguien toca esa ropa o la hace desaparecer, simplemente con que la toque y la desordene, es posible que no se pueda volver a transformar en ser humano, el hombre lobo. Entonces tiene que pasar una corriente de agua, un río, un lago, un arroyo, de agua, sobre todo de agua que corra, de agua que se mueva. Con lo cual, como ves, hay varias relaciones con elementos culturales muy importantes de la humanidad, ¿no? Como el agua que fluye, que corre. Una vez que pasa ese río, ese lago, ese arroyo, y sale por el otro lado, sale ya convertido en lobo, o en hombre lobo, ¿no? Entonces, en ese momento es indestructible, según la tradición, es decir, no se le puede matar. No se le puede matar salvo con algunas cosas que los especialistas conocen, pero es terriblemente peligroso acercarse a él, porque te puede morder y puede transmitirte ese virus, ¿no? Entonces, una vez que ha cumplido su misión, la que sea, normalmente suele ser por la noche, una vez que va a amanecer o ha cumplido su misión, regresa, tiene que ser por el mismo canal, por el mismo río por el que ha atravesado, vuelve otra vez a recuperar sus vestiduras, su ropa, y entonces vuelve de nuevo a ser humano. Y eso de que se le puede matar con balas de plata, todo eso que ya... Ahora entramos en la leyenda más de Hollywood, del cine. Bueno, eso es, sí, es efectivamente una leyenda del cine. En realidad al hombre lobo, al menos según la tradición, no se le puede matar de ninguna manera, ¿no? Porque ya no es humano, está en un papel, digamos, no digo superior, pero sí completamente diferente a lo que es la humanidad en sí. Y entonces hasta que no regrese de nuevo se le puede matar quizás cuando sea humano, pero no mientras es lobo, es muy difícil de que se le mate, ¿no? Entonces tampoco se dedica a matar ovejas y a matar ganado, se dedica a otra serie de actividades, es decir, se dedica a entrar en contacto con lo luminoso, se dedica un ser humano que es especialista en traspasar esa frontera que nos separa de esa cosa absolutamente ajena y extraña a lo que nosotros llamamos lo luminoso o lo luminoso primordial. Hay muchas tradiciones en muchas partes del mundo de ellos.
Sí, hay muchas tradiciones en prácticamente en toda Europa, en lo que es Europa prácticamente desde lo que es la Siberia hasta nosotros, prácticamente hasta el Océano Atlántico. Hay tradiciones de transformación en lobos, hay montones de leyendas. Es curioso porque en Italia, Carlo Ginzburg, el investigador, encontró en su región, en una región italiana, del Piamonte, encontró una tradición de los lobisome, de los hombres lobo, que se dedicaban a luchar contra las hechiceras, contra las brujas, en beneficio de las cosechas, para salvar las cosechas. Es una cosa curiosa porque se trata de un culto de la fecundidad, evidentemente, ¿no?, que ha sido conservado pues desde los tiempos más antiguos. Pero curiosamente, tanto los hombres lobo como los venandante, que son otra especie de seres que se transforman, y que es curioso porque tanto unos como otros, según las investigaciones de Ginzburg, en el momento de nacer, nacen con la capucha, es decir, con lo que es la placenta cubriéndoles la cara. Claro, antes los nacimientos no eran como hoy, no tenían lugar en hospitales ni en centros de salud, ¿no? Se hacían donde se podía o donde caían, ¿no? Ajá. Entonces, cuando nacían los niños o las niñas con esa capucha cubriéndoles la cara, era señal, según la tradición, de que se iban a transformar o bien en hombres lobo o bien en venandante, es decir, que iban a ser unos seres que tenían que salir por la noche a luchar contra, según decían ellos al menos, a luchar contra las brujas y contra los hechiceros para defender las cosechas. Y cuando no podían hacerlo, la cosecha era horrible. O venía una terrible peste que asolaba a toda la población, ¿no? El séptimo hijo también decían que se podía llegar a convertir en lobo. Sí, efectivamente, había una tradición que un número determinado de hijos, el séptimo o el último de la serie, podía transformarse, o por lo menos tener la capacidad de transformarse en lobo, aunque a veces no ocurría, ¿no? Ya. Manuel Blanco Romasanta, antes de ir a ver a los vampiros, ¿sabes la historia de tu tierra? Sí. Ese personaje que era un pobrecito. Sí, probablemente no, evidentemente no fuera un hombre lobo en el sentido que nosotros estamos comentando ahora, ¿no? Probablemente tenía algún tipo de comportamiento parecido, porque creo, al parecer, cometió varios crímenes, ¿no? Y enterraba a las víctimas pues en el lugar. Lo que pasa es que, claro, los lugares de paso en los que andaba Romasanta, que era un vendedor, uno de estos que andaba vendiendo cosas ambulante, ¿no? Los lugares donde andaban antes por los montes y por los bosques y tal, digamos que eran unos lugares propicios a este tipo de desarrollo de cosas, ¿no? Efectivamente a él lo juzgaron y creo que lo condenaron por asesinato, por crímenes que él cometía efectivamente mordiéndoles el cuello a las víctimas, es decir, comportándose como un auténtico lobo. Pero no hay ningún tipo de datos que permitan suponer que el Romasanta se hubiera convertido, transformado, ¿no? Aunque sigue un poco esa especie de pauta, ¿no? Luego te preguntaré si existen los vampiros y los hombres lobo. 2:51, 1:51 en las Islas Canarias. Seguimos. Llegan los vampiros a nuestro programa. Esta noche, en Espacio en Blanco. El que fuera entonces el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, en el 2001 hace una rueda de prensa. La fecha es es una serendipia conspiranoica. Eligen justamente el 10 de septiembre de 2001 para admitir a la opinión pública que faltaban 2,3 trillones de dólares americanos de las arcas del Estado. Y lo hacen justo el día antes de los atentados de las Torres Gemelas. Vampiros, criaturas de la noche que se alimentan de nuestros miedos más profundos en la frontera entre la vida y la muerte. La ficción y la fantasía han moldeado nuestra percepción de estos vigilantes nocturnos, pero ¿qué verdad se esconde tras el mito del vampiro? Los vampiros estaban en algún punto entre la molestia y el peligro. Podían agriar la leche de tus vacas, robar las ovejas, o podían atacarte físicamente a ti o a tu familia. Ahora, forenses, médicos y científicos se han unido para mostrar los hechos que hay detrás de la ficción. Los cambios naturales derivados de la descomposición podían dar forma al aspecto de los vampiros, los muertos vivientes. Y pretenden demostrar que los vampiros son mucho más que simples historias de terror. Les clavaban estacas de forma deliberada para evitar que esos hombres se transformaran. Para algunos, los vampiros aún siguen siendo una realidad aterradora. Vi cómo se acercaba por la noche. Me estaba chupando la sangre.
Continúa nuestro viaje. Vamos ahora tras los vampiros. Bueno, pues en estos minutos se quedas un ratito más después, ¿vale? Sí, sí, claro. ¿Quiénes son los vampiros? ¿Es de nuevo otra tradición, una leyenda, o son seres que realmente habitan en esas sombras y que tienen una sombra? Bueno, evidentemente son seres que habitan en lo que podríamos llamar la sombra que sale del inconsciente colectivo humano, ¿no? Jung decía que precisamente de esa sombra es de la que nacen estos seres. Esa sombra que se despega del humano, no necesariamente cuando el humano duerme o cuando él está enfermo o le pasa algo, sino en cualquier momento se puede desprender, ¿no? E ingresar en ese mundo oscuro en el que se transforma. Pero sin embargo hay unas tradiciones también muy antiguas de lo que se llamaba comúnmente los muertos vivientes. Es decir, había un terror tremendo, sobre todo cuando se empezaban a construir los primeros pueblecitos en las cercanías del famoso bosque primordial, de ese bosque oscuro, que es asiento de tantas criaturas extrañas, ¿no? Cuando se empezaban a construir esas pequeñas poblaciones, empezaban a despejarse los bosques, hace centenares, incluso miles de años, es curioso porque en lo que son las murallas, que en aquellos momentos eran muros más bien de madera, de los árboles que talaban para construir una especie de protección alrededor de esas casas para evitar que vinieran animales salvajes y que vinieran seres extraños como estos, se colocaba a modo de protección una cabeza, un cráneo humano. Es decir, en la propia Hispania, en la zona de Tarraco concretamente, hay un pueblo, Ullastret, en el que existen lo que se llama los cráneos clavados. Hay unos cráneos que están clavados, atravesados con unos clavos terribles, que estaban clavados en una especie de troncos. Bueno, pues es muy posible que obedecieran a esa tradición, porque los cráneos humanos, según la tradición, espantaban a todas estas criaturas. Entonces se cortaba la cabeza del primero que pillaran, o del criminal de turno, del chivo expiatorio que pudieran pillar por allí, y su cráneo no se tiraba, sino que se clavaba en las murallas para defenderse precisamente de estas cosas. 2 minutitos nos quedan antes de la pausa. Y eso de que no podían ver el sol, que les hacía daño, que solamente salían por la noche, que tenían que estar en un ataúd con tierra de su propia lugar donde hubieran nacido, ¿eso es cierto o es Hollywood, la leyenda, el cine? La mayor parte yo creo que son leyendas cinematográficas. Es decir, los vampiros no solamente podían atacar por la noche, sino también por el día. Y no solamente se dedicaban a beber sangre, que es una construcción yo creo que puramente o casi puramente cinematográfica, sino que aunque también hay tradiciones antiguas que hablan de que los vampiros bebían sangre, pero se dedicaban sobre todo a absorber la sustancia vital de sus víctimas, no la sangre. La sangre se identifica con la sustancia vital, pero no es siempre la sustancia vital. Es decir, la víctima, como decimos en Galicia, esmorecía. Es decir, la víctima se iba apagando poco a poco, no porque le chuparan la sangre, sino porque le extraían el contenido vital de su espíritu, ¿no? De su alma. Y eso lo hacían los muertos que volvían del más allá. Sigue habiendo mucho vampiro psíquico, ¿verdad? Sí, no cabe duda, cada vez más. La sombra. Si me puedes explicar qué era eso de la sombra en 30-40 segunditos antes de irnos a las noticias. Sí, pues era una emanación, según nos explica Jung, era una emanación que surgía de algunos seres humanos, ¿no? Surgía como una especie, ellos le llamaban sombra, porque en realidad no era una representación del cuerpo o de la figura del sujeto del cual surgía, sino que era como una especie de emanación, como el K, ¿no? Una especie de emanación que salía de ahí, pero que se llevaba consigo la mayor parte de las partes de las instancias vitales del sujeto, ¿no? Aunque volvía otra vez, es decir, que no se iba, porque si se iba, claro, el sujeto desaparecía, fallecía, ¿no? Muchos científicos han tratado de explicar tanto el hombre lobo como los vampiros como enfermedades, la rabia y los vampiros la necesidad de tomar sangre como una enfermedad simplemente y nada más. ¿Qué opinas de ello? Bueno, yo creo que todas estas explicaciones son explicaciones que los seres humanos tratamos de encontrar a cosas con las cuales no podemos lidiar, ¿no? Con las cuales difícilmente podemos compartir nuestra vida, ¿no? Son cosas que no entendemos. De eso habla mucho Jung, por ejemplo, habla muchísimo de todos estos temores que vienen probablemente del inconsciente colectivo ancestral, que son la suma de miles de años, ¿no? de actividad. Todo esto está ahí y sale en nosotros, ¿no?
Montones de seres de la noche están por ahí danzando. Se nos escucha desde Nueva York también. Te vuelven a decir y a preguntar si solamente hay hombres lobo en Europa, luego los contesto. Si quieres, contesta. ¿Hay solamente? No solamente. Lo que pasa que en otros territorios, por ejemplo en África, se habla de los hombres leopardo, que son una construcción más o menos parecida, ¿no? Vale, y nos escuchan en Algeciras, José Luis Portilla en Cantabria, Paula Aguilar en Tarragona, Laila en Algeciras, Federico está trabajando en un astillero en Vigo, en montones de lugares de España. Todo el mundo te manda saludos. Muchas gracias. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos. Todavía hay unos cuantos seres de la noche dando otra versión y otra visión diferente de la que estamos acostumbrados. Y después llega Miguel Ángel Ruiz con las conspiraciones. Esto sí que ponen los pelos de punta, ya tendrás que escucharlo, José Luis, ya verás. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida regresamos, no os vayáis, el espacio en blanco continúa. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en Radio Nacional, abriendo de nuevo el espacio en blanco. Redes sociales también abiertas, el Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. 900-137-137 nuestro teléfono y un WhatsApp 633-50-50-11 por si queréis mandarnos una nota de voz, un saludo para decirnos desde dónde estáis. Un placer seguir juntos en este viaje, en este tiempo de misterio. No os perdáis dentro de un momentito que llega Miguel Ángel Ruiz con conspiraciones, pero antes seguimos con nuestro primer invitado, José Luis Cardero. Vamos con... o te hago algunas preguntas. Bueno, están desde la Ciudad Azul en Argentina, desde Montevideo, desde Nueva York de nuevo, desde Miami, montones de gente escuchando fuera de España y en España en muchos lugares. Preguntan, espera que tengo por aquí la pregunta, alguien dice que su hermano cuando nació tenía el cordón enrollado 8 veces en el cuello y leyó una vez en un libro de naturaleza que los indígenas del Amazonas consideran como una persona especial cuando ocurre esto. ¿Sabes algo de este asunto? Igual que contabas antes que se iban con esa capucha. Bueno, es efectivamente un rasgo que distingue, por ejemplo, a ciertas personas que más tarde pueden ser, por ejemplo, chamanes. Es decir, pueden ser miembros de esa especie de élite que conserva. Yo pienso que los chamanes, aparte de sus muchas ocupaciones, conservan fundamentalmente el saber sagrado, el saber secreto que viene desde los tiempos más antiguos. Tienen unos conocimientos que no comparten, ¿no? Más que con sus discípulos. Utilizan, por ejemplo, algún tipo de drogas en algunas ocasiones, pero no como la gente cree, que incluso me parece que pagan viajes para que algún chamán les deje fumar o les deje beber, ¿no? Eso es absolutamente falso, por lo menos según lo que yo sé. Ajá. Los chamanes únicamente trabajan con sus discípulos o con su discípulo durante muchos años. Entonces estos chamanes normalmente escogen a las personas por este tipo de cosas, ¿no? Porque nacen con algún tipo de señal especial, por ejemplo, lo que es la placenta envuelta en la cabeza, como les pasaba a los Benandante o a los hombres lobo italianos, o con el cordón enrollado efectivamente de alguna manera. Es decir, son rasgos que sí determinan alguna de estas peculiaridades. Decían algunos oyentes también que hacía mucho tiempo que no escuchaban esa palabra que has dicho gallega. ¿Cómo era? No lo dice ahora nuestra compañera Rosa. Bueno, es que he dicho varias. Cuando te vas con bueno, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo. Ahora no lo dirán. Pero bueno, sí. ¿Por qué se han puesto de moda o sigue de moda? Hay películas, series para los jóvenes que hablan de vampiros e incluso hombres lobo que se pelean con vampiros y hay todo un follón ahí tremendo. Bueno, yo creo que eso es un producto de la sociedad en la que vivimos. Es decir, lo que se trata es un poco de tener entretenida a la gente con cosas de este tipo, ¿no? Es decir, como las creencias religiosas o las creencias más que las creencias religiosas, las creencias en las comuniones con las iglesias cada vez van desapareciendo o se van haciendo cada vez más menos nítidas, pues hay que cambiarlo por este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que yo pienso que de todas maneras hay una cosa contra la que nadie puede luchar, que es contra lo que los seres humanos como colectivo, como colectividad, llevamos dentro de no dentro de nuestra cabeza, sino dentro de nuestro inconsciente, ¿no? Es decir, es algo que se puede transformar, que se puede cambiar, que se puede hacer de alguna manera algún trabajo con él, pero difícilmente se va a poder variar. Vale. Ese tipo de cosas, ¿no? Déjame que vayamos con la última parte del programa, ¿vale? Vale. Algo que tiene que ver también con relación con todo esto. Continuamos en este extraño y oscuro territorio.
Y ponemos rumbo ahora hacia las maldiciones. Una maldición es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas, que en virtud del poder mágico del lenguaje logra que ese deseo se cumpla. Las maldiciones tienen un papel destacado en las creencias populares de muchos pueblos en forma de supersticiones, así como en sus mitos y leyendas. Según estas creencias, en ocasiones familias enteras son víctimas de una maldición, cuyas consecuencias alcanzan a todos los descendientes de la persona maldita. El poder de la maldición se extiende en ocasiones a determinados objetos. Según la creencia popular, las maldiciones pueden también afectar a edificios, por lo que se habla de casas encantadas, embrujadas o malditas. Maldiciones. Conozcamos algo más de todo ello. La palabra era esmorecía. Sí, esmorecía es como desvanecerse, pero desvanecerse hacia el interior de uno mismo. Esmorecer. Sí. David Caballero nos escucha desde la provincia de Entre Ríos, también en Argentina, y te manda saludos. Hemos cogido el tema de las maldiciones porque estás trabajando en un estudio igual que de todo esto que estamos hablando, porque según tengo aquí, en Grecia y en Roma, para preparar una maldición lo escribían en tablillas de plomo u otros materiales y buscaban la ayuda de un espíritu, de un muerto o de alguien que vivía en esa parte oscura. ¿Qué son las maldiciones? Simplemente el poder de la palabra que puede hacer daño a la gente. Bueno, las maldiciones, en primer lugar, tienen que responder a una intención profunda, importante. Esto es muy importante, es decir, la persona que maldice es una persona que vuelca algo de sí en ese acto de maldecir, ¿no? Efectivamente, eso es lo que iba a comentar. Tanto en Grecia como en Roma se escribían las famosas tablillas de plomo, que se escribían con unos textos especiales que algunos especialistas dictaban. Se buscaba el concurso de algunos especialistas, porque claro, en una tablilla de plomo es muy difícil escribir una maldición muy extensa, ¿no? Que a veces las maldiciones eran muy extensas, tenían que abarcar muchos puntos de la persona del maldecido, ¿no? Entonces ellos buscaban el concurso de especialistas que con una serie de fórmulas que existían en aquellos momentos, en las tablillas ponían con una serie de letras y una serie de signos que estaban específicamente diseñados para figurar en esas tablillas como signos de maldición, hacían ese trabajo, ¿no? Yo me acuerdo de una maldición que leí en algún libro que decía el que maldice decía al maldecido. Bueno, en este caso era la que maldice, porque era una mujer la que maldecía a un hombre, ¿no? Decía que no puedas respirar, que no puedas vivir, que no puedas comer, que no puedas disfrutar del sexo, decía además así, que no puedas alcanzar las edades de viejo, que no te blanqueen tus cabellos, que no seas capaz de vivir, en fin, repetía las veces un montón de cosas, es decir, de tal manera que al maldecido no le quedaba ningún camino por donde salir de ese terrible improperio que esta señora escribía. Antes también se escribían en pergaminos, porque claro, en una tablilla es muy difícil escribirlo, pero los egipcios, por ejemplo, lo hacían, solían hacerlo también. No solamente destruían el nombre, es muy importante esto, destruir el nombre en la tumba. Borraban los cartuchos, ¿verdad? Sí, borraban los cartuchos, pero además de borrar los cartuchos, pronunciaban la maldición. Y había unos sacerdotes especializados en este tipo de cosas, ¿no? Dentro del conjunto de sacerdotes de Egipcio. Los sacerdotes en Egipcio no es que fueran los representantes de una iglesia egipcia, no había tal cosa allí. Eran los depositarios de la sabiduría ancestral, ¿no? Entonces, entre estos rasgos de la sabiduría ancestral estaba este poder de maldecir. Y también se maldecía que no alcances el oriente, que no alcances el más allá, que el barco en el que vas hacia el más allá naufrague, que te hundas en las aguas, es decir, una serie de cosas que en todo ese hipotético viaje que el alma tenía que hacer hacia el más allá fuese absolutamente destrozado, ¿no?, por la maldición. Luego te preguntaré si hay formas de salvarse de eso. Hay veces que hay parte en la historia relatos de familias que han sido malditas y que parece ser que ha ido ocurriendo porque el padre, el hijo ha ido
han ido falleciendo en extrañas circunstancias. ¿Esto puede ser cierto? Bueno, yo lo veo un poco difícil. A mí me parece que la maldición es un acto de una persona contra otra persona. Es muy difícil maldecir a una familia y sobre todo maldecirla de manera que esa maldición se prolongue a lo largo de las generaciones, ¿no? No digo que sea imposible, pero porque hay algún caso que otro en la leyenda, por ejemplo, los vampiros. El hecho de ser vampiro puede venir de una maldición lanzada por alguien, ¿no? Y esa maldición se puede transmitir de familias, o las personas que se convierten en lobos, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que esto son contaminaciones de las distintas leyendas que se van traspasando de unas leyendas a otras. A mí me parece que la maldición fundamentalmente se hace de una persona frente a otra. Ya. ¿Y los Kennedy, por ejemplo? ¿La familia? Los Kennedy. Bueno, pero hay otra cosa que no es exactamente una maldición, sino que es una desgracia. Es decir, hay una serie de desgracias que parecen coincidir en las familias. Pero yo creo que eso es un poco fortuito, aunque en la antigüedad esas cosas fortuitas se recogían como cosas de los dioses, ¿no? Eran cosas reservadas a los dioses. Cuando es una cosa que va de generación en generación, únicamente un dios o una persona mucho más poderosa que un simple ser humano puede actuar sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que eso no son exactamente maldiciones, sino simplemente son encadenamientos de desgracias que pueden ocurrir por una serie de circunstancias sociales o de otro tipo, ¿no? Ya. La palabra puede ser un vehículo para lanzar maldiciones, y la mirada, quizá como el mal de ojo, puede ser también otro motivo para lanzar el mal hacia los demás. Sí, efectivamente, sobre todo la palabra. La palabra es una cosa esencial en el ser humano. La palabra, y no solamente la palabra vocalizada, la palabra lanzada, sino la palabra escrita. La palabra escrita tiene, digamos, la fuerza de lo escrito, la permanencia. La palabra, digamos que se lanza así, pues desaparece un poco al cabo del tiempo el efecto, pero lo que está escrito y permanece escrito, sobre todo si es en un material que dura, puede durar durante mucho tiempo, ¿no? Permanecer durante mucho tiempo. Pero yo creo que también hay otras formas de maldecir, no exactamente de maldecir, sino de propagar lo que se conoce como el mal. Que yo, ya te digo, estoy siempre diciendo que el mal está muy unido con el bien. En las antiguas creencias del propio pueblo judío, Jehová estaba íntimamente unido con el diablo. Es decir, el diablo era un agente de Dios, sí. No era una persona. Eso fue posteriormente. Después, ya cuando apareció la Iglesia cristiana, apareció el purgatorio en el siglo XII, y apareció el infierno como una imagen de condena eterna y tal, todo eso, pero eso es posterior. En los primeros momentos, el diablo era un agente de la divinidad. De hecho, cuando recordáis seguramente todos, cuando Jesús estaba en el desierto y es tentado por el diablo, es tentado, y el propio diablo le dice: yo soy un enviado de tu padre. Mira, tu padre me dice, mira todo lo que hay a tu alrededor. ¿Recordáis esas palabras? Sí, sí. Esas palabras del Evangelio, ¿no? Creo que son de Lucas, creo recordar. Entonces, ahí el demonio es un agente de la divinidad. El demonio normalmente, cuando está con la divinidad, con Dios, tiene una especie de accidente, porque el Dios es una cosa que está fija, que está quieta en un sitio, pero el demonio es una cosa que se está moviendo continuamente, o el diablo, ¿no? Entonces, en estos movimientos que hace, el diablo tiene un accidente y se cae al fondo del mar. Pero antes de que se ahogue, Dios va por él, lo rescata, tiende una mano desde su altura, se mete en el fondo del mar, lo rescata al diablo y le dice: oye, no quiero que te mueras porque tú y yo no somos lo mismo. Fijaros lo que dice, ¿no? No somos lo mismo, yo soy Dios y tú eres el demonio, pero no podemos separarnos. Tenemos que estar juntos, ¿no? Tú haciendo unas cosas como enviado mío, a veces, o por tu cuenta, ¿no? Pero es una cosa muy curiosa, y esto se propaga también en algunos seres humanos que se creen, por ejemplo, enviados del demonio, y que con ese poder que tienen, a través de su mirada, dicen contagiar ese mal, ¿no? Pero el mal no se puede separar del bien. Muchas veces es una ilusión el tratar de separarlos. Terminando, José Luis, decías antes que en determinados momentos uno puede visitar ese terreno oscuro. Primero te pregunto eso y después te pregunto cómo librarnos o cómo protegernos de esa oscuridad y de las maldiciones. Bueno, ya sabéis que en la Grecia clásica un personaje tan famoso como Ulises desciende a ese mundo terrible, ¿no? Teóricamente desciende, allí ve la sombra de su madre,
ve la sombra de un amigo íntimo suyo que había muerto en la guerra de Troya y que Ulises ni siquiera se había enterado de que había muerto, pero lo ve su espíritu. Y entonces este compañero suyo le dice, vamos a ver, si tú quieres ver las almas de los muertos están aquí. Lo que pasa es que los seres humanos que vienen de allá, del mundo, que vienen hasta aquí, hasta el Hades, donde reina la diosa Perséfone y el dios Hades, no pueden vernos. Entonces, para vernos tenéis que cavar una fosa y llenarla con sangre. Fijaros qué cosa más curiosa. Los muertos beben entonces la sangre. Es una cosa muy curiosa toda esta la bebida de la sangre por parte de los muertos, ¿no? Como veis, las tradiciones se mantienen desde muy antiguo. Y en ese momento en que los muertos beben la sangre, se hacen visibles. Ulises los puede ver, ¿no? Los puede ver y puede ver la sombra de su madre una vez que su madre ha cogido parte de la sangre, la ha bebido y se ha hecho visible. Entonces aquí hay una cosa muy importante, es decir, hay seres que pueden viajar al otro mundo. Los chamanes pueden hacerlo, pero tienen que ser seres que participen del conocimiento secreto o que tengan la ayuda de algún dios, como en este caso tenía Ulises, ¿no? Ya. ¿Y formas de protegernos? Bueno, eso es más complicado. Las formas de protegernos de la oscuridad dependen un poco. Preguntaban en sí, México. Bueno, hay tradiciones que efectivamente permiten, hay algún tipo de... Son casi siempre inefectivas. Es decir, cuando una persona se mete en la oscuridad por algún tipo de razón, es muy difícil que vuelva a salir de ella. A pesar de todas las fórmulas que pueda utilizar o que pueda emplear. Eso lo sabían hasta los antiguos griegos, que decían, cuidado con el viaje al Hades. Porque el viaje al Hades, que es el viaje al ultramundo, es un viaje que tiene para algunos ida y vuelta, pero para volver hay que saber tanto como para ir. Es decir, es el conocimiento el que impide que nosotros podamos ser engullidos por esa oscuridad. Tenemos que terminar. No sé si haremos ese viaje. No caigamos en esa parte. No se sabe lo que puede pasar. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes un blog por ahí todavía? No tengo un blog. Tengo la página, lo que es la zona de Facebook. Sí. La página. No tengo más porque en realidad es que no tengo tiempo. No tienes tiempo. Tengo tantas cosas que escribir y tantos libros pendientes que no tengo tiempo para hacerlo. Pero de todas formas, a través de la página web de internet, si entran con José Luis Cardero en Facebook, pueden entrar en mi página y bueno, yo puedo ver que contestarles o tratar de contactar con ellos. Yo me pongo a su disposición para todo lo que ellos necesiten o ellos puedan. Un placer, José Luis, como siempre. Ha sido un placer. Haberte tenido también aquí. para mí. Como siempre te deseo lo mejor, que nos veamos prontito de nuevo y deseando leer ese libro, ese nuevo estudio que estás preparando. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. 3:23, 2:23 en las Islas Canarias, el espacio en blanco continúa. Waponin botemo imba buena toma mani nyom bataboro omere que moni nai wade moni ba toma mini nyomo mini nai wade. Bueno, mi nombre es José, le mando saludos al mundo occidental, al mundo que sepa de nosotros, que desde la selva del oriente, para todos los oyentes del espacio del blanco. Gracias. De nada. Espacio en blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Faltan pocos días, tenéis que daros prisa. Nos vamos a Toledo y para hablarnos de ello, no sé si es el coordinador del Congreso, Josep Guijarro. Don Josep, ¿cómo está usted? Pues no sé cómo presentarme, pero en cualquier caso llevo un curro tremendo detrás de la organización, esta sí, de lo que viene siendo el 6º Congreso de Enigmas y Misterios de la Historia. 6, Miguel, y yo creo que has estado en 3 de ellos, si la memoria no me falla. Sí, más o menos. Así que llevas la mitad de este recorrido que empezó pues como un test, como una prueba piloto, y fíjate, al final poco a poco se ha ido animando. Este año de forma excepcional, como sabes, nos hemos trasladado a un lugar mágico donde los haya, a Toledo, centro de la península ibérica, que es Toledo, capital del imperio. Efectivamente, y dentro de Toledo también un lugar muy especial, porque incluso los propios
habitantes de Toledo les pasa inadvertido. Está ahí en medio de un callejón con una fachada, la verdad, preciosa, y que es el Palacio de Benacazón. Que me han dicho que es increíble, y lo que pasa dentro todavía más increíble. Palacio de Benacazón, el 6º Congreso de Enigmas y Misterios de la Historia, ¿lo llamáis? Así es, y te decía que el Palacio de Benacazón, si bien es muy conocido a partir del siglo XX, porque es reconvertido en museo además toledano, de cosas de Toledo, ¿no? Su historia es más, vamos a llamarle negra, oscura, porque se dice, no está bien documentado, al 100% documentado, que fue una de las sedes de la Inquisición en Toledo. Y hay un patio, el patio de los presos, se le llama así, en donde los antiguos reos, quiero pensar en ellos, en muchos herejes, en muchas brujas y brujos, pues esperaron sus últimos días en ese patio, donde ahora, curiosamente, y por esos avatares que la historia tiene, pues fíjate, los herejes van a invadir el palacio, pero para documentar las cosas, ¿no? La cantidad de cosas que tienen que ocurrir ahí a nivel espiritual, y espero que no salgan esa gente del pasado y quiera hacer con nosotros, como herejes que vamos a hacer allí, lo que hicieron antes. Díaz. Bueno, pues tenemos una amiga común que a lo mejor los percibe, porque tú conoces perfectamente, igual que yo, a Paloma Navarrete, una de las miembros iba a decir miembros, se me ha quedado casi el vocabulario Paloma Navarrete, que es una de las miembros del grupo EPTA, del Padre Pidón, ya fallecido, y una de las colaboradoras del espacio de Iker Jiménez en la televisión, estoy seguro de que puede percibir cosas, como les puede percibir nuestra presidenta, ¿no? Laura Falcó, o alguno de los muchos investigadores como Pedro Amorós, que lleva allí siempre sus aparatos para registrar voces de otros tiempos y del pasado. Seguro que lo van a percibir. ¿Quién más va a estar? Ya has dicho 3. Pedro Amorós. Bueno, hay un tal Miguel Blanco que seguramente a la audiencia no les suene nada, porque lleva 25 años o más en la radio. Casi 35. Hablando de esto. Casi 35 con el espacio en blanco y mucho más. Te he restado 10, esto es como la edad. Sí, hay que empezar a quitarse años ya. Efectivamente, pues 35 años de espacio en blanco, madre mía, que tendrá no solo la oportunidad de dirigir unas palabrillas allí al público, sino después de emitir un programa que haremos desde ese lugar mágico, y estaré yo que estaré hablando, ahora que no se habla nada de ovnis, pues de todo esto que está ocurriendo en la administración norteamericana, que a mí me huele a chamusquina, ya te lo digo, así de entrada, y que tiene que ver con esta desclasificación on fire de filmaciones, de declaraciones oficiales en favor de que esos objetos no tienen una explicación en términos humanos, y vamos a hablar muy a fondo de toda esa problemática. Desvelando misterios en el Palacio de Benacazón, un sitio único en la capital del imperio, en Toledo, y con más gente todavía. Juanjo Revenga va a contarnos algunas cosas, ¿no? Sí, nos va a llevar al Amazonas con sus peculiares viajes, casi rozando lo sagrado. Lorenzo Fernández y Laura Falcó estarán haciendo una conferencia en la Limón que tiene que ver con las películas, con el cine y lo parapsicológico. Es una conferencia muy amena y muy interesante, y creo que no me dejó a Juanjo Sánchez Oro, también me dejó a Juanjo Sánchez Oro, que como siempre pues nos obsequiará con su lengua mordaz y escéptica en torno a todas estas problemáticas. No os perdáis esa cita. Días 5 y 6 de octubre, 5 y 6 de octubre. En el Palacio de Benacazón, en Toledo. Le pido a tus oyentes que se den prisa porque quedan exactamente 24 sillas. Y 5 y 6 de octubre en un sitio mágico, Palacio de Benacazón, en Toledo. Josep, forma de contacto, forma de conseguir esas entradas. Sí, podéis hacerlo a través de espaciomisterio.com, que es la web que tenemos habilitada para la venta de entradas, y que además tienen de forma opcional
la posibilidad, después de que termine el espacio en blanco, de hacer una ruta nocturna por Toledo, de mano de dos impresionantes guías que se conocen palmo a palmo la ciudad desde el punto de vista más legendario y más misterioso, y que nos van a llevar a rincones que no presentan los guías normales, que no presentan los guías turísticos, y que yo creo que vale la pena destacar. Eso será 5 y 6 de octubre, espaciomisterio.com. Allí vais a encontrar nuestras caras y la posibilidad de hacer clic allí y ya reservar vuestras entradas. Para no perdérselo, en Toledo, próxima cita del Espacio en Blanco. Ahí te veo, Josep, para abrazarte y para que me cuentes en el programa esas misteriosas cosas que están pasando en los cielos y lo que ocurre en ese palacio, que espero que no nos quemen ni nos hagan nada los espíritus. Fuerte abrazo. Espero que no. Un abrazo, Miguel. Te veo prontito. Radio Nacional de España se mueve. Benjamín Netanyahu planea comenzar ese plan de anexión. París, Lille, Nantes, Grenoble y Clermont-Ferrand han anunciado hoy la prohibición a la costa italiana o maltesa. Corresponsales de Radio Nacional. En Londres, recordemos, el juez dio la razón al gobierno. Por primera vez la Comisión Europea será paritaria, la formarán 13. El presidente Trump siempre se ha opuesto a la presencia de las tropas estadounidenses. Radio Nacional de España. Lo importante eres tú. Y recuerda, España a las 8 fin de semana, sábados y domingos a las 8 de la mañana. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Guía tus pasos hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. 3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Bueno, faltan 30 segunditos. Seguimos en directo aquí en el Espacio en Blanco. Y ahora nos vamos guiando nuestros pasos hacia una realidad que da a veces mucho más miedo que las imaginaciones y las leyendas. Nos lo trae Miguel Ángel Ruiz y ya veréis qué preocupante es lo que nos cuenta. Y vamos con uno de esos asuntos que os interesan mucho aquí a muchos oyentes del Espacio en Blanco y tiene que ver con las conspiraciones. Y para hablar de ello tenemos a nuestro compañero, colaborador Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, Miguel. Yo no sé si hablando contigo estamos seguros. ¿Quién lo sabe esto, ¿Quién lo sabe? Pues ya hemos tenido algunos problemas así de comunicación y yo no sé si hablando de estos temas estamos seguros. Ingeniero de telecomunicaciones, ha estudiado un mogollón, se pasaba la mitad de su vida estudiando, máster en sociología y tienes un blog que hablas de cosas extrañas también. De política profunda, de los temas que tratamos en el Espacio en Blanco. Sí, pues vamos a ir hoy a ver cuánto cuesta y cómo se financia el gobierno en la sombra. A mí me da miedo de verdad tocar estos temas. Cada día me estoy haciendo más cobarde, lo dicen algunos oyentes, pero es verdad. Preparaos, Miguel Ángel Ruiz nos trae algunas pruebas de documentos. ¿De dónde has sacado los documentos? Bueno, es parte de la documentación oficial que ha sacado el gobierno de Estados Unidos y parte una investigación llevada a cabo por un profesor de económicas de la Universidad de Michigan con experiencia en auditoría que de alguna manera ha ido acorralando a su gobierno para mostrar que en el fondo se están desviando importantísimas cantidades de dinero. Esta, que vamos a contar esta noche, fue una de las 25 noticias más censuradas en todo 2018. Solo se ha hablado un poquito en Estados Unidos y absolutamente nada fuera de él. Y aquí vamos a hablarlo por primera vez en España. Preparaos. Documentación de los papeles del Pentágono que hablan o prueban o por lo menos dan algunos indicios de que puede haber un gobierno en la sombra. Miguel Ángel. Mira, sí, estamos hablando de un informe que se publicó el 26 de julio de 2016 por una oficina de inspección general del Departamento de Defensa. Era un extraño informe que tenía por título Ajustes contables del Ejército no suficientemente documentados o evidenciados. Hablamos de un informe de 74 páginas en el cual lo que se hace no es poner todas las facturas del Departamento de Defensa, es decir, de los 3 ejércitos norteamericanos, sino mostrar de alguna manera aquellos ajustes contables, es decir, aquellas cantidades que se meten para que todo el sistema cuadre. El problema es que esos ajustes sumaban un valor de 6,5
6,5 billones de dólares. Billones. Pero, billones con B, pero son billones españoles. ¿Sabes? Eso es lo que llaman en la gramática inglesa los millionaire for friends, es decir, 1 billón español es 1 trillón americano, y en el original en inglés en realidad estamos hablando trillones de dólares americanos, ¿no? ¿Cuál es, por qué esto es importante y por qué estamos hablando de esto? Por una razón muy clara, porque es absolutamente imposible que ninguna de las partidas presupuestarias del Pentágono pudieran tener ajustes por 6,5 billones de dólares. ¿Por qué? Porque eso es 54 veces el total del presupuesto de defensa de ese año, de 2015. Es decir, tú puedes hacer determinados ajustes contables, sí, en un porcentaje pequeño para, digamos, cuadrar tus cuentas, pero lo que no puedes es ajustar 54 veces el presupuesto total. Esa es una prueba de que en el fondo lo que debe de existir, o existe, una corriente tremenda que está movilizando cantidades ingentes de dinero, pero ingentes, porque este dinero es prácticamente 21 veces el Producto Interior Bruto español, que es una de las mayores economías del mundo, la 14 concretamente. O sea, estamos hablando de prácticamente cantidades de dinero que podrían solucionar cientos de veces el mundo, el hambre en el mundo. O sea, son partidas, como digo, muchísimo más grandes que incluso todos los presupuestos de defensa conjuntos, ¿no? Entonces son dineros tan grandes que efectivamente aquí hay algo que es mucho más gordo de lo que se ha contado. Se hicieron, este profesor de economía hizo una serie de preguntas, una auditoría, y empezó a descubrir todos esos datos de esa cantidad de dinero ya inimaginable que se te escapa a la mente, ¿verdad? Claro, esto date cuenta que es acuérdate cuando se produjo el rescate bancario en Estados Unidos, que generó ríos de tinta en todas las grandes cabeceras editoriales, y esto es 3 veces más a esa cantidad, y curiosamente no ha salido en ningún sitio. De quien hablamos es de Matt Skidmore, que es un profesor de económicas de la Universidad de Michigan, y que yo creo que tiene una historia que debería de ser llevada al cine, porque él se obsesiona con este tema. De hecho, reúne un grupo de estudiantes, y lo que hacen es tratar de alguna manera, de juntar toda la información posible sobre los ajustes contables que había tenido el Pentágono, el Departamento de Defensa, en todos esos años. Y consiguen hacerlo desde 1998 hasta 2005, es decir, es una cantidad respetable de años, y cuando ellos se dan cuenta digamos, cogen todo ese dinero, se dan cuenta que lo que está faltando realmente, se dan cuenta de 2 cosas muy importantes. Se dan cuenta que el dinero total que falta no son 6,5 billones con B de dólares, sino que son 21 billones, una cantidad prácticamente el triple, o sea, una cantidad inmensa. Y por otro lado se dan cuenta que este tema, en cierto modo, ya se había tratado. Es decir, los militares desde hacían pues prácticamente 14 años eran conscientes de que existía este problema. Sin embargo... Sí. No, sigue, perdona, no te quiero cortar. Aquí hay una cosa que a mí, Miguel, me parece alucinante, me parece muy grave y me parece terrible, y es que el que fuera entonces el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld... Eso te iba a preguntar, en el 2001, ¿verdad? En el 2001 hace una rueda de prensa para informar a toda la opinión pública, que entonces en aquel momento eran 2,3 billones de dólares los que estaban faltando. Pero la fecha, Miguel, es altamente... Esa es una serendipia conspiranoica. Eligen justamente el 10 de septiembre de 2001 para admitir a la opinión pública que faltaban 2,3 trillones de dólares americanos de las arcas del Estado. Y lo hacen justo el día antes de los atentados de las Torres Gemelas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Miguel Ángel Ruiz esta noche, más conspiranoico que nunca. Son datos que has sacado de documentos oficiales, no te lo inventas tú, ¿no? No, bueno, y aparte la conferencia de Donald Trump la podéis encontrar en internet. Donald Rumsfeld. Es decir, pero poner Donald Rumsfeld, 10 de septiembre de 2001, y allí está la comparecencia. Es decir, tú no puedes decir que esto no se ha hecho a la luz del día. La pregunta es, ¿cómo puede ser una casualidad
que elijas de toda la década de 2000 el único día o uno de los días donde sabía que la información iba a quedar sepultada por lo que iba a ocurrir justo al día siguiente. Para mí esto es casi una doble, es como reconocerse culpable por doble vía, una por haber robado el dinero y otra por hacer el anuncio justo antes de esos famosos atentados. Claro, bueno, vamos a dejarlo ahí, pero al día siguiente nadie hablaba de esta comparecencia porque todo el mundo estaba pendiente de las Torres Gemelas, con lo cual la noticia quedó ahí oculta, ¿verdad? Evidentemente, o sea, se sacó de las rotativas. Quiero decir, quedó absolutamente sepultada, igual que todos los casquetes de las Torres Gemelas. Es una información que no interesó a nadie en aquel momento. Y a la postre nadie pudo acusar al gobierno de que lo había ocultado. Hicieron una rueda de prensa. Ya. ¿Y dónde va ese dinero? ¿Qué hayan hecho con ese dinero? Para modernizar el Pentágono, veía aquí, ¿no? Bueno, aquí en realidad solamente se puede especular porque, la investigación de Mara Skidmore quedó, digamos, en punto muerto. Se sabe que son 21 billones de dólares lo que están faltando. El gobierno de Estados Unidos no dio respuesta y, de hecho, hicieron una cosa que yo creo que es una ley absolutamente terrible, que se llama el Estándar 56 y que fue sugerida por el Consejo Asesor Federal de Estándares de Contabilidad, es decir, otro organismo les dijo cómo tenían que hacer, y desde este momento, es decir, desde aproximadamente 2018, el gobierno de Estados Unidos tiene una ley que probablemente desconocen la mayoría de los americanos, y es una ley que permite de forma legal que el gobierno americano tenga una doble contabilidad. Una es la contabilidad absolutamente real y otra es la contabilidad de cara al público, de cara a la galería, aquella contabilidad que se puede hacer pública. Yo creo que eso es un terrible retroceso en la democracia americana. Y sobre la finalidad o el destino de este dinero poco podemos saber. Poco podemos saber porque los militares absolutamente no han dado ninguna pista por ello. Uh-huh. Pero tenemos unos indicios basados en lo que es la historia prueba norteamericana, y yo tengo una teoría muy particular de para qué se puede estar usando todo este dinero, que, como hemos dicho, es muchísimo. El 4 de octubre de 2018, se aprueba esta extraña ley Estándar 56 de FASAP, que permite a los organismos federales de los Estados Unidos tener la posibilidad, por lo menos, de tener una doble contabilidad. Increíble. Dime para qué, según tu teoría, se puede estar utilizando ese dinero. Vale, aquí vamos a la historia un poco reciente. No sé si te acuerdas de todos aquellos elementos que fueron, por ejemplo, los escándalos del Irán-Contra, ¿no? Sí. Que eran actividades en las cuales eran ilegales para el gobierno de Estados Unidos, es decir, cosas que nunca habrían pasado al Congreso, pero que por otro lado lo que hacían era la financiación de actividades ilegales para que una parte del gobierno, eso que podríamos denominar gobierno en la sombra, es decir, grupos de poder muy concretos dentro del gobierno, puedan elaborar, por ejemplo, planes de dominación global, planes de, operaciones clandestinas, etcétera, etcétera, sin pasar por el propio control del Congreso, sino en el propio control de la Cámara. Lo que yo creo que estamos viendo aquí es, digamos, una evolución, una sucesión de ese modelo. Es decir, aquí se está desviando una cantidad inmensa de fondos, pero se hace de tal manera que todo esto es transparente o está oculto al control de las cámaras del Congreso de los Estados Unidos y del Senado. Entonces, cuando tú haces eso de esta manera, es decir, cuando mueves tantísimo dinero para, de alguna manera, hacerte trampas al solitario a tu propia democracia, solo puede significar probablemente una cosa, y es que lo que estamos viendo aquí es que este dinero, por tal como se desvía y tal como se oculta, solo se puede usar para aquellas actividades que son ilegales según las propias leyes de Estados Unidos. Cárteles secretas de la CIA en todo el mundo, vuelos secretos de la CIA en 2007, secretos y que fueron un escándalo, etcétera, etcétera. Guerras secretas de las cuales parte del Congreso no tiene constancia, infiltración de otros ejércitos, operaciones secretas en África, etcétera, etcétera. Todo lo que de alguna manera sea ilegal, pero pienso una cosa, ya existe una partida de presupuestos secretos para la CIA y el ejército, es decir, estamos hablando de un dinero extra, no es ni siquiera, digamos, los presupuestos secretos de espionaje como la NSA o la CIA,
que por otro lado son presupuestos que también en la era Trump han tenido cantidades récords. Hablamos de un dinero que de alguna manera es absolutamente ajeno a todos los presupuestos de defensa. Y todo esto lo está contando nuestro colaborador Miguel Ángel Ruiz. Yo, como soy muy cobarde, lo digo, no nos hacemos responsables de lo que cuentas. No vayas a Estados Unidos porque igual no te dejan entrar. Pues no, pero bueno, la verdad que todo este tema es quizás una de las conspiraciones más, como digo, ha sido silenciada, pero al mismo tiempo es de las que tenemos hasta cierto punto una documentación más fiable, porque aparecía en sus reportes, o hemos de decir bien, aparecía porque a partir del año fiscal 2007 ese apunte de ajustes contables, que era lo que había llamado la atención de Mark Skidmore, desaparece. Si tú ahora mismo bajas el nuevo informe 2019 o 2018, el último que haya aparecido, ese apunte de ajustes contables ya no lo vas a encontrar. Digamos que han aprendido un poquito después de hacer toda esta trampa. Operaciones secretas, operaciones negras en inglés. Eso significa, terminando, que hay un gobierno de Estados Unidos en la sombra, el Deep State, o una política también profunda que desconocemos y que se nos escapa al resto de los mortales. Efectivamente, es que no puede ser de otra manera. Acuérdate, por ejemplo, de todo lo que fueron aquellos escándalos con Nixon y cuando Robert McNamara estaba enfrente de la defensa estadounidense. Por ejemplo, aquello que se llamaron los papeles del Pentágono, que los desclasificó un trabajador de la Randstad Corporation que se llamaba Daniel Ellsberg. Todos esos papeles que fueron, digamos, parte de un gran movimiento contestatario en Estados Unidos, que hubieron muchas muchas manifestaciones antibelicistas, etcétera, etcétera, partían de que aquellos documentos probaban de que el gobierno de Estados Unidos, en lo que era su guerra contra Vietnam, no solamente había mentido al pueblo americano, sino que también había mentido a su propio Congreso. Es decir, para mí esto es una evidencia científica totalmente constatable a nivel sociológico de que deben de existir una especie de gobierno dentro del gobierno en Estados Unidos, es decir, determinados grupos que toman decisiones que se alinean políticamente, que tienen la capacidad de actuar en el extranjero y que además son capaces de llevar a cabo esas acciones sin que gran parte de los congresistas, como si fueran los diputados de allí, tengan ni siquiera conocimiento. Eso es un gobierno en la sombra. Conspiraciones con nuestro compañero colaborador Miguel Ángel Ruiz. Sigue investigando. Pues en ello estamos, Miguel, para traerte la mejor información. A mí me da miedo esto. Forma de contacto contigo, si alguien quiere saber más. Pues en mi página deeppolitics.com, Política Profunda, y allí tienen acceso a escribirme o a todas mis redes sociales para estar en contacto conmigo. Miguel Ángel Ruiz, ¿terminaste la casa esa que te estabas construyendo en un lugar secreto o todavía...? En ella estoy. Por ahora te puedo decir que que el emplazamiento no se ve en Google Earth. Bien. Y no se lo digas a nadie. Yo tampoco voy a contar nada. Aunque me hagan hablar, no voy a decir dónde está la casa. Muy bien. Fuerte abrazo, Miguel Ángel. Otro para ti. Te veo prontito, gracias. Un abrazo. Enigmas sin descifrar. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Saludos, Miguel, lo estamos escuchando de Tucumán, Lorena y Juan, de acá de Tucumán, de la tierra de la Pachamama. Un abrazo grande. Muy bueno el programa de Egipto. Mandar el saludo a Ramoncito Álvarez, mi amigo, y a todo el equipo de Espacio en Blanco, el mejor programa de misterio. Un abrazo grande. Y ya estamos con algunas de las salidas, anunciando algunas de las salidas. La siguiente, tenemos una en Toledo, la siguiente, a final del mes de octubre, nos lleva a Albacete. Hasta allí nos vamos a hablar con Rafael Campillo. Buenas noches, Rafael. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Bien, ¿y tú? ¿Preparado ya todo para ese congreso 12ª, decimosegunda
segunda edición del Congreso Vida Después de la Vida. Sin contar las que había anteriores por ahí, ¿no? Eso es, tenemos 3 ediciones más celebradas en Medellín, pero tenemos 15 ediciones en total. Qué bien. Un éxito arrollador. Todavía la gente se pregunta por qué es el congreso más importante que se hace en España, en Europa, y yo diría uno de los más importantes del mundo, reuniendo a algunos de los especialistas de vida después de la vida de todo el planeta, ¿verdad? Bueno, la verdad es que es bastante difícil conseguir que un congreso esté todos los años arriba, ¿no? Entonces, llenar el aforo, por ejemplo, este año de 1.000 butacas, se lo hemos llenado ya prácticamente, solamente quedan 70 butacas, pues es un logro. Y la verdad es que también me preocupa bastante el hecho de que pudiera llegar el caso de que no pudieran asistir todas las personas que quisieran al congreso. Pero bueno, lo importante es que todos los años estamos fieles a la cita y conseguimos pues llevar a cabo los proyectos, que es lo más importante en África, en Benín. Sí, porque es un congreso fundamentalmente de ayuda humanitaria para mensajeros de la paz para Padre Ángel, ¿verdad? Sí, estamos ahora mismo trabajando en la región de Chachegú para intentar ayudar a unos niños que están picando piedras en unas canteras, y hay un proyecto que gracias al congreso del año pasado, hemos construido un centro social en esta región, en Chachegú, para que las madres de los niños que están picando piedras puedan ir a talleres, a trabajar, y que los niños puedan ir al colegio en lugar de estar allí como esclavos pues picando piedras. Ese es el objetivo principal del congreso del año pasado y de este año, claro está. Cambiarle la vida, ¿verdad? Sí, recuperar su infancia. O sea, es increíble que en el siglo que estamos, en el siglo XXI, haya niños que en lugar de estar jugando, pues estén picando piedras. O sea, que lo ves y no te lo crees, pero es así, está ocurriendo en estos mismos momentos. Vale, para eso se realiza ese congreso, decimos segundo, en Albacete, días... Día 26 y 27, sábado y domingo, siempre es el último fin de semana de octubre. Esa fecha en la que cambian la hora y de repente tenemos una hora más. Exactamente, es el domingo que da mucho gusto levantarse una hora más tarde y después de estar viendo el programa, escuchando el programa de Espacio en Blanco, que lo grabamos allí, claro está. Perfecto. Dime los ponentes que van a acudir este año. Pues mira, este año así rápidamente vamos a contar con la presencia de Jesús Callejo, Emilio Carrillo, el doctor Juan José López, Silvia Melero, la doctora Marian Rojas, Hugo Semoloni, Ángeles Wolder, y una conferencia conjunta del Padre Ángel y don Federico Mayor Zaragoza, que vas a moderar tú. Luego, como actuaciones, tenemos la actuación del Grupo Musical de Madrid, Ex Acorde, y la cantante Vanessa Muela. Va a estar con nosotros también Marisa Tejada con su grupo Fábrica de Sueños, con un espectáculo circense. Vamos a tener también la cantante Tania Ruz, y bueno, como todos los años, pues estarás tú con tu programa Espacio en Blanco, que es un lujo poder disfrutar en directo de ese programa. Ponentes de primera línea, importantes en el mundo del misterio y de la investigación de vida después de la vida, música, circo y mucho más, ¿verdad? Más sorpresas todavía. Sí, ya sabes que en este congreso hay una energía muy maja, y además la gente que se repite, fíjate que hay gente que ha venido a los 15 congresos, que ya se dice pronto, desde el año 2001 no ha faltado ningún congreso, y todos coinciden en decir que hay una atmósfera muy especial en el congreso, que la gente se lleva un buen sabor de boca, y casi todos los que vienen repiten al año siguiente. Así es que quien no haya tenido la oportunidad de asistir, este es el momento, quedan todavía 70 plazas, y bueno, pues el proceso de inscripción es muy sencillito. Eso te iba a decir, que aprovechen, de 1.000 plazas solamente nos quedan 70, 930 personas ya se han apuntado a ese congreso. Forma de hacerlo y página web para informarse. Sí, hay una página web que es www.vidadespuesdelavida.es, y hay un apartado dentro de la página que pone inscripciones, y ahí viene todo detallado el proceso de inscripción, que es muy sencillito. Perfecto. Nos vemos prontito, Rafael. Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos muy prontito. Gracias a ti. Daos prisa si queréis venir a ese congreso. Quedan muy pocas plazas, 26 y 27 de octubre, en el Palacio de Congresos de Albacete. Vida después de la vida. Ahí os esperamos. Siguiente salida del Espacio en Blanco. Hasta pronto. Muy viajeros estamos, ¿eh? Rosa, montones de salidas tenemos. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Pues sí, con muchas ganas, la verdad, de salir a ver a la gente y a encontrarnos con ellos de cerca y hacer un programa. Y eso que decíamos que no queríamos salir mucho este año, ya estamos con 3 o 4 salidas preparadas. Montones de personas que nos saludan desde New Jersey, por ejemplo. Buenas noches, gente bella del Espacio en Blanco, nos dicen desde New Jersey. Gente que nos escucha y muchos más lugares, ¿verdad? Nos dicen frases muy bonitas, Miguel. Yo he apuntado algunas de las que me han dicho esta noche, nos han dicho nuestros oyentes a través de las redes. Por ejemplo, con Espacio en Blanco he aprendido cosas que ignoraba o intuía. He descubierto la noche gracias a Espacio en Blanco y he aprendido a mirar distinto.
Me he quedado con estas 3, ¿qué te parece? Qué bien, qué bien, qué bien. También los guarani, estos indígenas con los que hemos estado en la profundidad de la selva amazónica, te contaba que había una palmerita donde había wifi. Seguramente nos están escuchando allí porque se han apuntado al espacio en blanco. Algunos que ya entienden un poco de castellano, pues saludos para ellos. No nos olvidamos, no queremos que se pierda esa cultura. Tampoco nos olvidamos de la gente que ha sufrido las inundaciones aquí en España. Ojalá les den esa ayuda pronto, que les llegue rapidito y puedan reconstruir su vida, y lamentamos las pérdidas de vidas humanas. Todo nuestro cariño para ellos, nuestro apoyo. Nos ha también saludado hoy desde Bogotá, Colombia, nos ha descubierto Adri Rodríguez y nos manda un abrazo, y Gladys Camucci también le mandamos un beso, ella está en Córdoba, en Argentina. Y un saludo también muy especial, Miguel, porque te quería comentar que hoy nos ha llamado, como ha podido, Daniel, un peregrino que está haciendo el Camino de Santiago y que salió hace 3 días de aquí de Carabanchel, salió caminando y ahora mismo se encontraba en Añé, muy cerquita de Segovia, y desde allí rodeado de campos, en la oscuridad por la noche, escuchando a José Luis Cardero hablar de los seres nocturnos, pues nos ha llamado para saludarnos y darnos las gracias por acompañarle. ¿Ganadores? Pues como siempre son 5, María del Mar Llagostera de Barcelona, José Luis Portilla de Cantabria, Guillermo Boro de Madrid, Sara Sancho de Asturias y Monsina Fernández de Barcelona. Que nos manden un mensajito con su dirección y le mandamos el regalo. Y gracias a todos los que han estado hoy en Face, en Twitter, en todas las redes sociales, escuchándonos en Radio 1, Radio 5. Qué bonito sentir que hay tanta gente ahí detrás. Y que los veamos pronto, pues dentro de 2 semanas en Toledo, por ejemplo, y a después, todos los que puedan ir. Y después en Albacete. Feliz semana, te veo prontito. Hasta entonces. Gracias. Y terminamos por hoy con el deseo de que hayamos tenido mucha felicidad y hayamos aprendido algo. Nos vamos, regresamos en 7 días aquí a nuestra casa, a la vuestra, a la Radio Nacional, a la Casa de la Radio. El Espacio en Blanco continúa a la búsqueda de misterios y como siempre os queremos con nosotros. Os dejamos ahora con nuestro compañero David Sierra y Trillones de Átomos, un programa de la ciencia, y nosotros deseándoos feliz semana con un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos en el Espacio en Blanco. Feliz otoño para todos. Feliz semana.